Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Monitor de Negocios. Ya viernes congestionado, viernes manifestado, viernes, por supuesto, con una gran ausencia de autoridades. Pero eso sí, los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están llegando al aeropuerto en camiones de la Procuraduría para poder llegar, porque si no, no pueden llegar, porque también ya está bloqueado, por supuesto, flaquito, ¿verdad? El aeropuerto de la Ciudad de México. Todo está bloqueado. Le deseamos de todas maneras a usted muy bello fin de semana y no haga corajes. Vamos mejor a escuchar un poco de lo que ocurre con la información económico-financiera y de negocios de nuestro país. Tenemos, para colaborar un poquito con lo que está pasando en la Ciudad de México, en lo bueno y lo malo tenemos lo malo y lo más malo. En lo malo, el Banco de México dio a conocer, pues... En fin, que en el segundo trimestre de este año se registró una disminución de poco más de 4.900 millones de dólares en la inversión extranjera en el mercado accionario y de dinero del sector privado. Pero ahí lo puede usted ver. Para este mercado se trata de la primera partida de recursos en los últimos 6 trimestres y la más pronunciada desde que se tiene registro, por lo menos desde el primer trimestre de 1995. Esto fue lo malo, ¿eh? Ahora, lo peor es que se dio a conocer que la tasa de desocupación en México se ubicó en el 5.12% como proporción de la población económicamente activa durante julio del presente año, según esto de acuerdo con informes del INEGI. Del reporte mensual de los indicadores de ocupación y empleo, este es el segundo nivel más alto de la tasa de desempleo en lo que va del año, lo que quiere decir que en julio de este año se contabilizaron más de 2.600.000 personas que no tuvieron oportunidades de ocuparse en alguna actividad laboral. Sí, es un de veras, fue un daño terrible la ralentización que hubo en el primer semestre del año en la economía por la falta de gasto público, por los cambios en las estrategias también de estímulo a la industria de la construcción que dieron al traste a muchos empleos en la industria de la construcción que es tan importante en nuestro país. Ahí tiene usted las consecuencias. Vamos ahora con una entrevista que tuvimos la oportunidad de realizarle a Janet Quiroz. Ella es subdirectora de análisis económico de B por Más acerca de lo que podemos esperar en lo que resta del año en nuestro país. Nos encontramos aquí en B por Más para platicar con Janet Quiroz. Ella es la subdirectora de análisis económico de B por Más. Vamos a comentar acerca de la economía. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida aquí a Monitor de Negocios. Hay diferentes cálculos y hay de todo. Quienes calculan desde el 2.8%, otros hasta el 2% de crecimiento del Producto Interno Bruto, fundamentalmente por la ralentización del gasto público en el primer semestre de este año. ¿Cómo ves tú el crecimiento del Producto Interno para 2013? Pues como bien ya lo comentas, nosotros en B por Más estimamos un crecimiento del 2.7%, que bueno, está apoyado sobre todo porque prevemos un mejor comportamiento de nuestro principal socio comercial, que bueno, es Estados Unidos. Hemos visto buenos indicadores y hemos visto que la demanda interna de ese país se está reactivando. Entonces, bueno, en esa medida nosotros estimamos que nuestras exportaciones pueden seguir aumentando y que el segundo semestre pues nuestro PIB se vea pues beneficiado justamente de esta recuperación de ese país. Es más fácil que sea por ese lado la recuperación de nuestra actividad económica que por la parte de tanta reforma, ¿verdad? Todavía las reformas falta mucho por ver cómo van a tener impactos positivos o no para la actividad económica de nuestro país. Sí, nosotros pensamos que las reformas sí tendrán un impacto importante, pero que su implementación pues llevará tiempo. O sea, tal cual, o sea, estos cambios estructurales en la economía, pues ya en su implementación, o sea, ya en que se vean realmente transformados en mayor inversión y en mayor generación de empleo, pues sí lleva cierto tiempo en que esto cambie, en cómo se están viniendo haciendo las cosas hasta el momento. O sea, sí pensamos, o sea, que este año, o sea, nuevamente el crecimiento dependerá
sobre todo por la parte externa, y que a su vez eso vea beneficiado, o sea, una mayor inversión en México y una mayor producción, o sea, de las empresas que se encuentran establecidas en el país. Ahora, lo que sigue siendo preocupante para nuestro país es la desigualdad que hay entre diferentes mexicanos, ¿verdad? Sí. Hay un grueso de la población que sigue ganando salarios verdaderamente bajísimos contra una minoría que tiene un ingreso muy concentrado. Sí. Esto te desfavorece el equilibrio para el desarrollo económico, ¿verdad? Sí, o sea, lo que hemos visto en diferentes estudios es que es importante que se reduzca esta desigualdad y que también se reduzcan los niveles de pobreza para tener ciertamente un crecimiento más sostenido. Entonces sí es importante que todas estas reformas, y así lo vemos, ayudarán a que se logre un nivel de riqueza pues más balanceado entre las familias del país. ¿Por dónde te dirías tú? Déjame que te haga esta pregunta que es un tanto fuerte porque pues es incómoda para todos, pero ¿te irías por medidas fiscales? ¿Te irías por medidas más bien estructurales como la educativa, la formación, capacitación para cambiar la estructura de la mano de obra mexicana, que sea más competitiva, más ad hoc a los mercados que demandan empleo? Bueno, nosotros pensamos que existen varios factores que pueden hacer viable que en el mediano plazo esta riqueza se distribuya de mejor manera. O sea, si bien uno de estos factores es pues la inversión en investigación y desarrollo, también, bueno, lo que se ha visto en otros países es que el gasto de gobierno hacia los sectores sociales y de economía, o sea, tal cual de salud, de educación, esta inversión en caminos y puentes, o sea, que haga más competitivo también al país. Sector público invirtiendo, tal vez junto con el sector privado, en infraestructura, por ejemplo, ¿no? Exactamente, o sea, porque de alguna manera facilita, o sea, que la inversión privada pueda mantenerse y pueda operar y que llegue hacia esas zonas donde no hay tanta inversión y donde están pues un poco desconectadas del centro del país, que es donde actualmente se concentra pues en mayor medida la riqueza. 10 años para tener los efectos reales, estructurales, que se estaban esperando estas reformas, ¿no? Sí, exactamente. No podemos esperar milagros de la noche a la mañana. Sí, no, o sea, definitivamente, al menos lo que vimos con la experiencia de Brasil fue que les tomó una década crecer a tasas superiores del 5% para realmente tener un cambio profundo en su economía, para realmente poder incrementar el tamaño de su economía, no nada más, o sea, crecer un poquito más, sino realmente cambiar, o sea, esta base, o sea, que es pues el cambio, o sea, que realmente se busca en México, o sea, que México nuevamente vuelva a ser una economía grande, una de las principales economías del mundo, que bueno, de alguna manera en los últimos años, mientras países como Brasil implementaron estos cambios, que los pudieron posicionar en un mejor lugar respecto al mundo, México nos rezagamos. Exactamente, México perdió ese lugar. Entonces, estos cambios, pues en el largo plazo, en el mediano largo plazo, pues justamente lo que buscarían, o sea, sería que México se ubique nuevamente dentro de los principales países, que es el principal país de Latinoamérica, o sea, que está generando pues toda esta riqueza. Números, tasas de interés, tipo de cambio, ¿cómo los ves tú para cierres de año? Para cierre de año. Y para, digamos, también para el próximo año. Sí, para el cierre de este año lo que estimamos es que el tipo de cambio se ubique en 12.30, o sea, debido a que, bueno, sabemos que durante ciertos periodos existirá la volatilidad y también, o sea, sabemos que de alguna manera se tiene esta percepción de que se pudiera reducir la liquidez en el mundo debido al retiro de estímulos de Estados Unidos. De ahí que, bueno, en esto nos mantenemos en un rango pues más conservador hacia el 12.30, debido a que, bueno, digo, el retiro de estímulos y también a que esta inversión extranjera directa que derivará de las reformas, pues podría empezar a llegar al país a partir del próximo año, en donde vemos ya un nivel más cercano hacia los 11.90, hacia el cierre del año, justamente porque ya estará, pues ya no existirá tanta volatilidad en los mercados, al menos por la parte de Estados Unidos, donde ya veremos una recuperación pues ya más sostenida. Entonces, en esa medida pues sí vemos, o sea, que el tipo de cambio pueda tener pues una apreciación, ¿no? Pues te agradecemos mucho tu información y esperamos que próximamente tengamos la oportunidad de volver a platicar contigo aquí, claro, el Monitor de Negocios. Hasta luego.
Pues sí, pero ya ve cómo de todas maneras la información que nos dio la analista económica, muy buena, muy interesante, pero estamos ya hablando con datos de Hacienda, 1.8% de crecimiento estimado del Producto Interno Bruto para este año, 1.7% el estimado, por ejemplo, por Banorte. Ellos siguen todavía, en el caso de B por Más, bastante más optimistas, como lo puede ver usted. Ahí están los datos. Y Amelia Riz nos tiene más información sobre costos de educación a nivel mundial y en México. Así es, Efren, muy buenas noches. Y según un estudio realizado en 13 países, Australia es el destino más caro del mundo para estudiantes internacionales. Con un costo promedio de $38,000 por año en tarifas y costos de vida, Australia venció a países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá y Hong Kong. Carísimo, ¿eh? Esto a pesar de que el sector educativo en Australia sufrió una caída del 12% en las matrículas internacionales entre 2009 y 2012. Quiere decir que es el país campeón en costos. Exacto. También debe ser muy bueno el nivel de estudios, por supuesto. A eso vamos. El costo anual promedio de Australia es de $38,000, seguido por Estados Unidos con un total de $35,000 y en tercer lugar se encuentra Reino Unido con un total de $30,000. Pero si comparamos algunas universidades de nuestro país como la Anáhuac o el Tecnológico de Monterrey y con algunas del Reino Unido, nos damos cuenta que es más caro estudiar en México y la calidad de educación pues cambia bastante. Por ejemplo, en nuestro país, el promedio de duración de una carrera es de 4 a 5 años, lo que equivale de 300,000 hasta 700,000 pesos de gasto, mientras que en el Reino Unido se ofrecen opciones con un costo que van desde los 400,000 pesos en centros de prestigio mundial como la Universidad Lancaster y Sussex. Un muy buen estudio, ¿no? Muy buen estudio y sobre todo muy cierto, ¿no? Aquí en Exacto. México, aparte de costo monetario, es el costo, por supuesto, de la calidad. Vámonos, feliz fin de semana, hasta el lunes. Gracias, amigos.